Sean todos muy bienvenidos a la última lección de Escuela Sabática de este cuarto trimestre del año 2025. Esperamos que hayan disfrutado la noche anterior de los alimentos para esta fecha tan significativa para cada familia y que puedan estar hoy juntos en unidad familiar y agradecidos con nuestro Dios por todas las bendiciones recibidas durante este año. Quisiera en este momento pedirles que me den un espacio para orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por permitirnos llegar al último trimestre de este año 2025 en el estudio de la lección de Escuela Sabática. También quiero poner en tus manos en este momento a tu hijo Benito, Señor, que atraviesa un momento muy difícil ahora. También a tu hija Norma, que está en el hospital, Señor. Suplico en el nombre de Jesús que bendigas a ella, a su esposo Juan, y que juntos con toda la familia, sus hijos y sus nietos puedan, en medio de estas circunstancias que están atravesando, puedan, Señor, ellos confiar en tus santas promesas. También por tu hija Zuli, Señor, también que está en el hospital, te suplico que la bendigas, que pongas tu mano de poder y te manifiestes de una manera milagrosa en ella, Señor, y a todos sus hermanos y familiares que están junto a ella y amistades. Bendícelos, pues, pon tu mano de poder, de sanidad sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es la lección número 13 para el 25-26 de diciembre, un buen final. Llegamos a los últimos versículos del capítulo 24 del libro de Josué. Muere el gran líder de Israel, el hombre, un militar de alto rango, un gran líder, y llegó el momento de sepultarlo. Pero también los últimos versículos narran que muere el gran líder espiritual, como lo era el sacerdote Eleazar. Y a la vez traen a los huesos de aquel gran hombre, José, para ser sepultados. Pero hay una pregunta muy importante que necesitamos responder. ¿Quién escribe los versículos del 29 al 33? Porque Josué no puede escribir su propia muerte, tampoco puede escribir su propia muerte Eleazar. Josué capítulo 24 del 29 al 33 y dice de la siguiente manera: Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Estos versículos que acabamos de leer narran la muerte de Josué, el entierro de los huesos de José que habían traído de Egipto y la muerte de Eleazar. Pero Josué no pudo haber narrado su propia muerte. Entonces, ¿quién escribe estos últimos versículos del capítulo 24? Según la tradición judía del Talmud, uno de los documentos más antiguos y sagrados para los judíos, ellos mencionan que hay dos probabilidades en quienes escribieron la muerte de Josué, de Eleazar y el entierro de los huesos de José. Según el Talmud, en el tratado Baba Betra 14b, que es la fuente tradicional más antigua sobre la autoridad de los libros bíblicos, dice que Eleazar, el hijo de Aarón, habría escrito los versículos que narran la muerte de Josué. Fines, el hijo de Eleazar,
habría escrito el versículo 33 que narra la muerte de su padre Eleazar. Pero hay una segunda postura, que es la perspectiva de los eruditos bíblicos. Desde el punto de vista histórico y crítico, estos versículos se consideran un apéndice editorial añadido para cerrar el ciclo de la conquista territorial y conectar la historia con el siguiente libro, que es Jueces. Los autores, según esta postura, probables incluyen escribas posteriores, miembros de una escuela sacerdotal que compilaron los registros para dar unidad al relato. La otra postura es que quienes escribieron estos versículos fueron los testigos presenciales, ancianos que sobrevivieron a Josué, a Eleazar, mencionados en el versículo 31, y que habrían preservado la memoria de estos eventos. Así que los versículos 29 y 30 narran la muerte y sepultura de Josué a los 110 años. Versículo 31, fidelidad de Israel mientras vivieron los ancianos. Versículo 32, sepultura de los huesos de José en Siquén. Versículo 33, muerte y sepultura de Eleazar. La mención de estos tres personajes, Josué, José y Eleazar, al final del capítulo 24 del libro de Josué, no es simplemente una lectura obituaria, tiene un propósito teológico profundo que cierra una etapa fundamental de la historia bíblica. La sepultura de los huesos de Josué es el cumplimiento quizás de la última promesa concerniente con esa generación de parte de Dios para los israelitas. La mención de los restos de José en el versículo 32 es el cierre de un arco histórico, de una promesa dada a José muchísimos años antes desde el libro de Génesis, que cuando Jehová sacara al pueblo de Israel de Egipto hacia la Canaán, que sus huesos no quedaran en Egipto, sino que se los llevaran a la tierra prometida y lo enterraran en Siquén, en la tierra de su padre. Ese registro se encuentra en Génesis capítulo 50 y versículo 25. Al enterrar los huesos de José en Siquén, el autor demuestra que Dios cumple sus promesas no importando cuántos años hayan pasado. Siquén fue la primera tierra que Abraham compró en Canaán. Enterrar a José allí simboliza que la familia finalmente ha regresado para poseer la tierra legalmente. En segundo lugar, marca el fin de una era teocrática. Con la muerte de Josué, un líder civil y militar, y la muerte de Eleazar, líder espiritual sumo sacerdotal, se cierra la época dorada de la conquista. Durante este periodo, ambos fueron fieles a la alianza, fieles al pacto, fieles a Jehová, y por lo tanto, los israelitas fueron fieles. Al morir estos pilares de la fe, el texto prepara al lector para la siguiente etapa histórica de los israelitas, que es el tiempo de los jueces. El versículo 31 es clave para entender el siguiente libro, como es el libro de los jueces. El versículo 31 dice: y sirvió a Jehová todo Israel en el tiempo de Josué. Después de la muerte de Josué y Eleazar, cuando comenzamos a leer el libro de los jueces, notamos que el pueblo de Israel, la siguiente generación, una vez que murió aquella generación contemporánea a Josué, la siguiente generación comenzaron a tambalear. La idolatría, la infidelidad y el no servir a Jehová fueron los denominadores comunes para todo el pueblo de Israel. De manera que el capítulo 24 de Josué narra la consolidación del pacto de Dios en Siquén. Josué muere como siervo de Jehová, un título que antes solo lo tenía Moisés. Y Eleazar, al morir, asegura la continuidad del sacerdocio arónico, entregándole legado a su hijo Fines. Y Siquén se convierte en el centro geográfico de memoria para el pueblo de Israel. Tras la muerte de Josué, el pueblo empezó a preguntarse: ¿quién de nosotros subirá primero
a pelear con los cananeos. ¿De qué manera esas palabras no solo rememoran la vida de Josué, sino que también se proyectan hacia el futuro? El futuro dependía de las respuestas que dieran a las diferentes preguntas que se hicieran los israelitas con respecto al futuro. Y una de las preguntas importantes es: ¿sería Israel fiel una vez que murió Josué, una vez que murió Eleazar y una vez que murieron aquella generación, aquellos ancianos que se mantuvieron firmes en el tiempo de Josué? ¿Serían capaces de continuar la tarea inacabada de poseer la tierra que faltaba por conquistar? Recuerden que había muchos pueblos todavía que necesitaban ser desalojados de la tierra prometida, y esas tierras Josué antes de morir ya las había repartido a todas las tribus. Josué, por la fe, le dijo a los israelitas: Jehová os entregará a estas naciones, solamente manténganse firmes, fieles al pacto, y Jehová peleará por vosotros. Surge la pregunta: ¿se mantendrían los israelitas fieles al Señor y no caerían en la idolatría? Una generación había sido fiel al Señor bajo el liderazgo de Josué. ¿Mantendría la siguiente generación la misma dirección espiritual trazada por su gran líder? Y cada generación subsiguiente debía hacerse esas mismas preguntas y deberían de haberle dado respuestas concretas. Estas preguntas se nos hacen hoy a nosotros. ¿A quiénes le estamos entregando nosotros el legado? La siguiente generación, los jóvenes que están hoy en la iglesia, ¿serán capaces de mantener la antorcha? Cada vez que mueren líderes como Josué, como Caleb, como Moisés, como Eleazar, como Fines, hombres y mujeres que han sido fieles al Señor, que se han mantenido fieles al pacto. Una vez que fallecen todos esos líderes que han sido hombres y mujeres que han llevado adelante la obra del Señor, la siguiente generación será capaz de sostener la antorcha y continuar el legado. De eso trata la lección de escuela sabática, y es por eso de que finaliza el libro hablando de la muerte de estos dos grandes líderes, hablando también de que los ancianos contemporáneos a Josué se mantuvieron firmes y fieles hasta que todos ellos partieron de este mundo. Y la pregunta que la cartilla de escuela sabática se hace es: ¿la nueva generación sería capaz de mantenerse fiel, lejos de la idolatría, sirviéndole al Señor y fieles al pacto? Cuando nosotros leemos el libro de Segunda de Timoteo en el capítulo 4, versículos 7 y 8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol San Pablo está haciendo una transición ahí, proyectándose con una visión del presente hacia el futuro. Él dice: yo he acabado mi carrera, por lo demás me espera en el futuro la corona de la vida eterna. Pero también le deje legado a la nueva generación, porque dice: y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. La siguiente generación del apóstol Pablo y luego las diferentes generaciones hasta llegar a nosotros, nos hemos mantenido en el pacto, hemos mantenido con fidelidad las promesas hechas para nosotros en el presente hacia el futuro. Le estamos sirviendo al Señor con pasión y fidelidad para que podamos contagiar de esa misma manera como lo hizo Josué, Caleb y Eleazar, con Fines y con Otoniel, que fueron los dos grandes líderes que quedaron en el tiempo de los jueces. Otoniel ocupando el lugar de Josué y Fines ocupando el lugar de Eleazar. En caso que nosotros descendamos al sepulcro, ¿quién va a ocupar nuestro lugar? ¿Serán nuestros hijos, los jóvenes de la iglesia? ¿A quiénes les estaremos entregando la antorcha? ¿O cerraremos la iglesia? ¿Venderemos las casas de oraciones? ¿Qué pasará con el futuro inmediato con la iglesia? Y aunque podemos decir que no depende de nosotros sino de Dios, pues la palabra de Dios dice que Él nos ha llamado como llamó a Josué, a Caleb, a Eleazar, a Fines, a Otoniel, para que en este presente sostengamos la antorcha, pero que también la podamos entregar a otros. Le demos la oportunidad a los jóvenes para que los jóvenes tomen el liderazgo. No los señalemos, no los critiquemos, más aún enseñémosles para que sean ellos los que dirijan a la iglesia. Qué lindo fuera que los ancianos que tienen años ya de estar en la iglesia puedan capacitar a los jóvenes y orientarlos y verlos cómo trabajan como ancianos de iglesia. Que nadie menosprecie tu juventud, le dijo Pablo a Timoteo. No hay que tener celo ni desconfianza
ni hay que considerarlos muy inexpertos. Nuestros jóvenes son el presente y el futuro de la iglesia, y es nuestra responsabilidad capacitarlos para que la siguiente generación se mantenga firme, fiel al pacto y al servicio a nuestro Dios. Durante este último trimestre del año 2025 fuimos altamente bendecidos al estudiar los 24 capítulos del libro de Josué. La experiencia ha sido extraordinaria. Apreciado hermano y apreciada hermana, que Dios te bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ti en este año 2026, que lo podamos disfrutar al continuar estudiando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz final de año 2025 y un próspero año nuevo.